Bueno, pues para eso están los informes médicos forenses, que son los que determinan al final el estado de la persona, el grado de discernimiento y luego pues cuál es su capacidad real. Y entonces, su capacidad real ¿para qué? Pues para decidir sobre sus bienes o sobre su persona. Entonces, en función del informe, que es fundamental, el informe del forense y también de salud mental, lógicamente, pues según todo esto, luego nos iremos hacia una vía o hacia la otra. Bueno, y entrando en materia sobre la tutela, vamos a ir desgranando los distintos puntos de vista que le afectan, pero poquito a poco para que vayáis un poco familiarizándoos con este concepto. Y lo primero y fundamental que hay que saber es ¿quién está sujeto a tutela? Porque claro, hay personas que a lo mejor pensáis que pueden estar sujetas y hay otra gente que a lo mejor pues no puede estar sometida bajo esta forma jurídica. Bueno, pues la ley lo dice muy claro, el Código Civil. Se refiere a los menores que no están emancipados. Recordad que en la anterior conferencia definíamos claramente la emancipación, los límites de la emancipación, las edades de la emancipación. Bueno, pues se refiere a los menores no emancipados que no estén bajo patria potestad. Y también se refiere a los sujetos que tienen una patria potestad prorrogada y diréis vosotros, ¿y qué es eso de una patria potestad prorrogada? Bueno, pues las patrias potestades prorrogadas son parecidas a la patria potestad, pero se refieren a hijos que son incapaces judicialmente o que son mayores de edad, viven con los padres y son incapaces. Es una figura, la verdad es que poco utilizada, poco conocida, pero bueno, sí que está ahí. Y luego también se refiere los casos de tutela a los menores en situación de desamparo. Bueno, una vez que ya hemos determinado quiénes están sujetos a tutela, hay que decir, bueno, ¿y quiénes la promueven? ¿Cómo empiezo yo con todo este trámite? ¿Y cómo sé yo si puedo empezar con este trámite o no? Oye, a lo mejor no estoy capacitado para iniciarlo, o a lo mejor sí. Bueno, pues también se establece claramente en la ley, incluso con un orden de prelación, quiénes tienen que promoverla. Entonces, muy fácilmente, pues empezamos por los parientes que son los más cercanos a esta persona que queremos tutelar. Y luego también puede referirse a personas bajo cuya guarda se encuentre el menor incapacitado, por eso quería luego explicaros lo que es la guarda. Y también tener en cuenta una cosa, que si estas personas tenían que estar tuteladas y hacen algo que puede causar un perjuicio a terceros, la ley contempla que luego puedan tener, podamos nosotros asumir la indemnización de daños y perjuicios causados a un tercero por no haber instado la tutela en el momento oportuno. Lógicamente, esto no lo vamos a iniciar nosotros, este trámite, pero a lo mejor un tercero perjudicado puede arremeter contra nosotros, o sea, que cuidado con las obligaciones que tenemos o no. Y luego también, muy importante tener en cuenta que aparte de los allegados, incluso de los hermanos menores, mayores de edad, algunos parientes lejanos, siempre vamos con un orden de preferencia. Bueno, pues el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial pueden de oficio instar el procedimiento de tutela en caso de que sea necesario. Esto también es muy importante. Y luego, este orden que os decía yo, porque claro, a ver si ahora todos se van a ir a hacer lo mismo y entonces, claro, siempre hay que decidir, pero también tener en cuenta una cosa, y es que este orden de prelación se puede alterar siempre que el juez lo admita y siempre que se determine en interés del menor, ¿vale? Pero bueno, lo que dice la ley, que es este orden de preferencias, son las siguientes. Primero, el que designa el tutelado. O sea, el tutelado incluso puede decidir que una determinada persona sea la que ejerza la tutela. Luego también, en su defecto, el cónyuge que conviva con el tutelado. En defecto de este,
las personas designadas en los actos de última voluntad, es decir, una persona que fallece y en el testamento manifiesta la tutela de alguien en la cual también se designa a una determinada persona, pues esta persona puede ejercer esa tutela. Y luego también, bueno, pues las personas jurídicas, pero claro, no todas las personas jurídicas, tienen que ser personas jurídicas sin una finalidad lucrativa y también cuyos fines u objetivos figure la protección de menores incapacitados, lógicamente. No me vale el pozo, por ejemplo, que no tiene nada que ver con esto. Bueno, y para ir mezclando un poco para que veáis las distinciones entre tutela y curatela, voy a mencionar quiénes están sujetos a tutela para que veáis esto de las diferencias de las capacidades. Bueno, pues están sujetos a curatela, primero, los emancipados cuyos padres fallecen o queden impedidos. Es decir, cuando hay un emancipado, un menor de edad que se ha independizado de sus padres, pero sin embargo los padres fallecen, o bien estos padres han sido declarados incapaces, pues entonces en ese caso se le puede nombrar un curador. Luego también una figura que se llama obtener el beneficio de la mayor edad. El beneficio, que eso ya también lo explicaré un poquito más adelante, qué significa lo de la mayor edad. Pero bueno, es parecido a la mayoría de edad, a los derechos que tienes en la mayoría de edad, pero todavía no has obtenido la mayoría de edad. Entonces se conceden determinados derechos. Y luego también los declarados pródigos, que son aquellas personas que hacen una malísima gestión de sus bienes. Y luego también por último, los que se determine en sentencia para los incapaces. Diréis vosotros, pero si son incapaces, ¿cómo van a estar bajo la curatela y no bajo la tutela? Porque según el grado de discernimiento, pues puede ser que no se les deba conceder un tutor y sí un curador, porque el grado de discernimiento les permite decidir ciertos aspectos de su vida. Entonces, solo necesitarían una curatela y no una tutoría. Bueno, entonces, como podemos observar, la diferencia fundamental entre las dos es la amplitud de una y de otra, es decir, los derechos que me da una y los derechos que me da otra. Bueno, someramente os voy a mencionar al defensor judicial, por si no os acordáis de lo que era esta figura, sobre todo ahora que estamos al principio, para encajar un poco la charla. Y es que el defensor judicial, no sé si os acordáis, que era aquella persona que interviene en un asunto jurídico porque o su tutor o su curador, o también incluso el que ostenta la guarda de hecho, es incompatible su posición con el procedimiento en concreto. Entonces interviene un defensor judicial para velar por los intereses del menor, mayor o incapacitado, y entonces pues esta persona bueno, pues tiene que velar porque estos derechos sean correctamente ejercidos. Y luego vamos a empezar a hablar del concepto de guarda de hecho para que os vayáis familiarizando, y es que la guarda de hecho se da cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho, es decir, parecido a la tutela, pero sin estar declarado. Es decir, vamos a salirnos de los temas que estamos hablando. Si comparáis entre un matrimonio y una pareja de hecho, pues a lo mejor los dos conviven en la misma casa, pero el que está casado ha firmado y está inscrito en el registro civil, y el de las parejas de hecho está inscrito en el registro de parejas de hecho. Con lo cual, pero vamos, tiene solamente efecto a nivel de certificado y otras cuestiones. Pero bueno, lo que me refiero es que no está como tal establecido en ninguna sentencia que el guardador de hecho es guardador de hecho. Entonces, bueno, pues se le puede requerir en cuanto se tenga conocimiento para que informe sobre la situación de esta persona y sobre los bienes del menor o de la persona que pudiera estar afectada, y luego también se le puede requerir incluso para que
haga un informe sobre su actuación, ¿vale? Pero eso de verdad que lo voy a desarrollar un poquito más para adelante. Pero ya vais sabiendo un poco cuáles son los conceptos. Bueno, continuando con el tema de la tutela, quiero comentaros cuál es el objeto principal, pero en la tutela y en la curatela, en cualquiera de ellas. Pero bueno, hablando de la tutela, el objeto principal es proteger a las personas sujetas a ella. Y solo se puede nombrar a un tutor por medio de una sentencia judicial. No me vale eso de que, ay, es que en la notaría me han hecho un papel que resulta que dice que yo voy a ser tutor. No. Sí que es verdad que ese papel de la notaría hay que aportarlo al procedimiento, pero solamente se es tutor con una sentencia judicial, al igual que los curadores, ¿vale? Venga, seguimos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo voy yo y digo, uy, mira, pues ya soy tutor de alguien? Bueno, pues para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues primero se llama a los parientes más próximos en grado de parentesco, como ya os he comentado antes. Se llama a quien diga el juez, que también de oficio puede determinar a quién se puede llamar. E incluso también se puede llamar al tutelado si éste es mayor de 12 años, ¿vale? Y tiene suficiente juicio dentro de las limitaciones que tiene la tutela. Eso para que se admita o no su intervención, al final lo tiene que admitir en el procedimiento judicial, pues se admitirá por parte del juez la intervención, porque al final será él quien determine si tiene suficiente juicio o no. Y bueno, pues también incluso se contempla en la ley que pueden ser llamados futuros incapaces. O sea, pero bueno, yo esto tengo mis dudas al respecto. Y bueno, pues en este procedimiento hay que determinar los órganos de fiscalización y luego muy importante cuáles son las premisas del tutor y cuál es el patrimonio a tener en cuenta y su situación física y psíquica, ¿vale? Bueno, y pueden ser tutores todas las personas o no. ¿Hay algún tipo de incompatibilidad para ser tutor o no? Y otra cosa que os pregunto, ¿puedo dejar de ser tutor? ¿Cuándo puedo dejar de ser tutor? Bueno, pues ahora mismo voy a responder a todas estas preguntas. Mira, por un lado, el tema de la incompatibilidad del tutor, bueno, pues por un lado, lógicamente, por sentido común, no pueden ser tutores, pues aquellas personas que por su situación o por X cuestiones que hayan sucedido anteriormente, pues hayan sido privados de la patria potestad. Sabéis que en la patria potestad hay determinadas cuestiones en las que determinadas situaciones en las que se puede retirar tanto de forma total como de forma parcial a un padre o una madre, ¿vale? Esto también se tiene que determinar en una sentencia. No me vale que yo coja y diga, pues ya no tiene la patria potestad. Pues no, no es válido. Bueno, también los que hayan anteriormente sido quitados, eliminados o suprimidos de una tutela anterior. Luego también, por otra parte, los que hayan sido condenados por algún delito. Lógicamente, pues si he sido condenado por algún delito, se considera que mi capacidad no es muy apta para tutelar a alguien. Sea el delito que fuera. Esto a veces es justo, a veces no es justo, pero ciertamente es así. Luego también aquellas personas que tengan un mal hábito de vida y que tengan también ciertas personas una enemistad manifiesta con el tutelado. Y luego también, pues por último, cuando exista un conflicto de intereses con el tutelado o bien cuando yo lleve una malos hábitos de vida, ¿no? Bueno, pues estas son las incompatibilidades que, como veis, tienen mucho sentido porque, lógicamente, pues cuando se dan determinados factores, pues las probabilidades disminuyen. Y
Y el hecho de que yo haya sido nombrado tutor, como os he dicho, pues sí que se puede rechazar la tutoría, pero, siempre hay un pero, cuando concurra una causa justificada con circunstancias perjudiciales para la tutela. Todo ello tiene que ser siempre, ya os digo, admitido por el juez. O sea, no me vale lo que yo estoy comentando y ya está. Es que si no hay sentencia judicial que me inadmita esa tutela, no me vale tampoco. Y bueno, pues también por determinadas circunstancias, porque se ve impedido, porque no... Imaginaros una persona que tiene un accidente y a lo mejor pues se queda incapacitado físicamente para poder desplazarse y hacer determinadas cosas. Bueno, pues allá a lo mejor en ese caso sí que se le admitiría una retirada de la tutela. ¿Cuáles son las obligaciones de un tutor? Bueno, pues básicamente, y este concepto viene ya del derecho romano, las obligaciones de un tutor pues están muy claras. Son tener la diligencia de un buen padre de familia. Este concepto, que no me lo he inventado yo, que ya es antiquísimo, supone pues comprobar que todas las actuaciones que se realicen encaminadas hacia la protección de esta persona sean correctas y que, bueno, pues al fin y al cabo, os las voy a enumerar porque están muy claramente determinadas también en la ley. Y son: procurarle alimentos. Y diréis vosotros, pero bueno, ¿lo tengo que tener en mi casa todo el día conmigo? No, no es necesario que esté contigo viviendo todo el día. Puede a lo mejor esta persona estar en un centro mental. Luego también, incluso, tengo que procurarle una calidad de vida digna. Siempre, aunque viva o no conmigo, pero sí que tengo que procurar esto. Luego tengo que educar al menor o a la persona incapacitada, educarla también y procurarle dentro de sus capacidades, lógicamente, promover la adquisición y recuperación de la capacidad del tutelado, porque tener en cuenta que hay veces que las capacidades se pueden recuperar. El que ostenta la tutela tiene que iniciar los trámites para recuperar esa tutela en caso de que pueda ser posible, ¿vale? Tiene esa obligación. Y luego también debo informar anualmente al juzgado cuáles son las cuentas de esta persona tutelada, porque yo me encargo de la gestión de todos los bienes y de toda la situación sanitaria de esta persona, ¿no? De si tiene alguna enfermedad psíquica, etc. Entonces, tengo que procurar gestionar bien su patrimonio y para ello la ley me obliga anualmente a presentar las cuentas anuales ante el juez y el secretario judicial. Luego también tengo que incluso aportar de forma previa una fianza para desarrollar la función de tutor y diréis vosotros, bueno, ¿y esto de la fianza, esto qué tengo yo? ¿Y qué se suele entregar en concepto fianza? Bueno, pues no hay una cantidad determinada. Lo que se suele hacer es, bueno, pues prestar una garantía pues a través de una hipoteca o una prenda, siempre y cuando el juzgado nos la acepte. ¿Vale? Y luego también hay una cuestión muy interesante y es la remuneración tanto del tutor como del curador, que diréis vosotros, por ser tutor y curador, ¿puedo obtener alguna retribución? Bueno, pues sí. Puede obtener una retribución siempre y cuando el patrimonio de las personas que represento me lo permitan, siempre que lo solicite al juzgado y que me sea concedido. O sea que no en todos los casos hay una retribución obligatoria. Bueno, otra cosa muy importante, tengo que hacer un inventario de los bienes del tutelado.
y debe ser aprobado este inventario por el juez. Y tengo que contener en ese inventario todos los bienes y los derechos de propiedad, las deudas y las cargas de las que deba responder. Otra cosa importante, al final de mi tutela tengo que rendir cuentas. Es decir, si yo voy a cambiar y digo, bueno, ya no quiero ser más tutor, pues me voy. Bueno, puedes irte, pero siempre y cuando también hayas rendido las cuentas de todo el ejercicio y siempre dentro de los 3 meses siguientes al cese de tu función como tutor. Luego también, muy importante, ¿qué puedo hacer yo como tutor? ¿En qué puedo yo representar al tutelado? Bueno, pues puedo internar al tutelado en un centro de salud mental o en un centro de educación. Acordaros que os decía que el tutelado tiene que velar por la educación del menor incapaz. Bueno, pues en este caso entonces puedo internarlo si es debido en ese momento en un centro. O bien también puedo vender y grabar los bienes. Es decir, puedo vender viviendas, puedo vender fincas, puedo también vender establecimientos mercantiles. Y diréis vosotros, pero locales comerciales, naves industriales, también objetos preciosos, joyas, en fin, incluso también, este también es un mundo aparte, el tema de los derechos en acciones que ostente el tutelado. También los debo gestionar yo. Luego, también puedo realizar contratos en nombre del tutelado. Y bueno, también puedo renunciar a derechos, transigir o someter las cuestiones a la Junta de Arbitraje, puedo perdonar deudas, puedo aceptar sin beneficio involuntario o repudiar una herencia. Sabéis que la herencia, no sé si lo sabéis, pues las herencias según el estado de la herencia se pueden aceptar, se pueden no aceptar. Hay veces que tienen más cargas que beneficios y me interesa no aceptarlas. Bueno, pues también puedo yo hacer este tipo de acciones. Interponer una demanda en nombre del tutelado, ceder bueno, los bienes en arrendamiento, puede arrendar en nombre suyo, pedir un préstamo, disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado, ceder a los terceros un crédito del tutelado. Es decir, como veis, las acciones que puedo realizar son grandísimas. Vamos, todo lo que viene siendo la vida ordinaria de una persona. Bueno, y muy importante también deciros que la función del tutor, por lo tanto, consiste, es que quiero que os quedéis con este concepto, en la protección de la persona, en todos los aspectos de su vida. Bueno, aparte del Código Civil, la ley de la jurisdicción voluntaria también es vital en estos procedimientos porque el tipo de procedimiento que se tiene que interponer precisamente va por una demanda ante lo civil, pero en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Entonces hay una ley que fue rectificada, modificada hace muy poquito, en el año 2015, que modificó muchísimos artículos del Código Civil y entre ellos muchos de los temas de familia. Bueno, pues deciros que la ley de jurisdicción voluntaria se prevé la existencia de una tutela automática. ¿Y qué es esto, una tutela automática? Pues que hay personas que no hay tutelado alguno que les pueda representar en ningún caso, y entonces si hay incluso unas listas de tutelados que por supuesto son voluntarias y que se llevan en la administración, y luego también hay entidades públicas para aquellos menores o incapacitados, bueno, pues que como os he comentado están en situación de desamparo y no pueden
no pueden ser representados por ningún familiar, ningún conocido, etcétera, etcétera. A ver, esto me lo preguntaste muchísimo la otra vez y bueno, y quería aclararlo. ¿Qué ocurre cuando el tutelado comete un delito y cómo afecta a la situación del tutor? ¿Tutor o curador? Pero bueno, vamos con el tutor, que es con lo que estamos ahora. ¿Qué pasa si comete un delito? Bueno, pues lo primero y fundamental es que hay que distinguir entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Bien, una vez que hacemos esta distinción, empezando por la responsabilidad penal, lo primero y fundamental es que estamos ante personas que tienen una enfermedad mental. Y como tienen una enfermedad mental, el Código Penal permite que estas personas que cometen un delito cuya falta de culpabilidad es manifiesta y que no han tenido la voluntad real de cometer el delito, bueno, pues muchas veces lo que se suele establecer, en vez de una pena de prisión o una multa, se establecen unas medidas de seguridad que lo que permiten precisamente es la rehabilitación de esa persona. Pero esto en cuanto a la responsabilidad de la persona, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con los bienes? ¿Y qué pasa con los perjuicios económicos causados? Bueno, pues está claro que en vía penal el tutor no tiene que cumplir ninguna pena, ninguna sanción, pero respecto a la responsabilidad civil, bueno, quiero comentaros una cosa muy interesante, y es que la ley dice que tienen obligación de indemnizar a la víctima del delito por daños que ha sufrido siempre y cuando el incapaz sea mayor de edad y conviva con el padre o tutor. O sea, que cuando no convive con el padre o tutor, esa responsabilidad, pues puedo yo verla derivada en otra persona. Esto es muy importante porque es uno de los artificios que hay para que a lo mejor algunos de vosotros que estéis en esta situación, pues podáis iniciar los procedimientos pertinentes o recurrir de forma adecuada para obtener la solución que queréis y a lo mejor pues no tener que pagar X daños que a lo mejor pues, oye, pues a nadie le apetece tampoco pagar. Así que porque hayan sucedido cosas o en general pues a nadie nos gusta. Bueno, y el Código Civil establece claramente que los tutores son responsables de los daños causados por menores o incapacitados que estén bajo su autoridad y habiten en su compañía. Por eso digo que vivan con ellos. La responsabilidad de que se trata en el Código Civil cesará cuando las personas mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia. Es decir, que si yo demuestro que he empleado toda la diligencia de un buen padre de familia para evitar que se cometiera el daño, ahí también me puedo salir del tema de la responsabilidad civil. Pero, como todo en la vía judicial, hay que demostrarlo, no solo me falta decirlo. ¿Cómo se muestra? Con pruebas, con testigos, con WhatsApp, que ahora es una prueba muy recurrente, bueno, con multitud al fin y al cabo, de los recursos que tengamos. Bueno, esto en cuanto a la tutela, que llevamos media hora hablando de ella. Ahora vamos a hablar de la curatela, que será un poquito más corta que la tutela porque ya hemos iniciado un gran camino ya respecto a este tema. Bueno, lo primero y fundamental, que es la curatela. La curatela es una institución de guarda revestida de un carácter de protección menos intensa que la tutela. Como os he comentado, pues la curatela pues, engloba menos aspectos de protección que la tutela, ya que su radio de acción pues, reviste bueno, mayormente una esfera patrimonial o bien una esfera personal, pero más reducida.
¿Y esto de qué depende? Pues, como os he comentado también, del grado de discernimiento de esa persona. Y bueno, pues lógicamente la función del curador no es la de suplir la falta de capacidad de esa persona, como sí pasa con la tutela, pero esta persona no es plenamente capaz, por lo tanto tiene que estar asistida de, bueno, para determinados actos que determina la ley, pues tiene que estar asistida de un curador. Bueno, ¿quiénes no pueden ser curadores? Pues muy fácil, los quebrados o concursados, al igual que los tutores, o bien también tienen preferencia para el cargo de curador la persona que hubiera desempeñado previamente el cargo de tutor, porque como sabéis, yo no sé si os acordáis que he dicho, el tutor tiene que iniciar los trámites para que el incapaz deje de serlo en caso de que pueda serlo. Bueno, pues a lo mejor dejo de utilizar la tutela y me voy a la curatela, pero como ya he sido tutor, pues ahora se puede nombrar curador, ¿vale? Bueno, pues tienen preferencia estas personas, salvo que el juez, lógicamente, diga otra cosa. ¿Quiénes están sometidos a curatela y los tipos de curatela? Bueno, como ya hemos ido avanzando, para que os vaya sonando, vamos a ir desarrollando esto que os he comentado antes de los emancipados cuyos padres hubieran fallecido o no pudieran o estuvieran impedidos del ejercicio de la asistencia según la ley, también los que obtuvieran el beneficio de la mayor edad y los declarados pródigos. Vamos con la primera. La primera, los emancipados cuyos padres, bla, 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 que ya os he comentado. Bueno, tener en cuenta que también, como os comentaba en la sesión anterior, el tema de los emancipados supone, bueno, pues que el menor pueda regir su persona, que pueda, bueno, ejercer determinadas acciones. Bueno, pues en los supuestos en los que los padres mueren y antes de que el hijo sea emancipado, es decir, y alcance la mayoría de edad, y los padres no pudieran prestarle esta asistencia, pues se les nombrará un curador. Bueno, ¿y qué pueden hacer estos curadores? Pues pueden tomar dinero a préstamo, pueden grabar, vender los bienes, pueden también, igual que el tutor, con el tema de los establecimientos mercantiles, puedo venderlos, puedo alquilarlos, todo este tipo de acciones las puede hacer también el curador, ¿vale? Bien, ¿cuándo se da el tema del beneficio de la mayor edad? Que la verdad es que es una figura que no es muy utilizada, pero bueno, existe porque está en el Código Civil. ¿Y cuándo se da esto? Pues esta figura se da, es lógicamente equivalente a la emancipación, se da cuando, atención, cuando se extingue definitivamente la tutela y por ello es necesario nombrar a un curador en la misma persona. Y entonces estas personas necesitan esta curatela hasta alcanzar la mayoría de 18 años, la mayoría de edad. Entonces es parecido a un menor emancipado, pero no es un menor emancipado, pero entonces se le concede antes de la mayoría de edad el beneficio de la mayor edad. Atención con el concepto. Bueno, y luego por último también, bueno, las personas incapacitadas por sentencia, pero siempre que en la sentencia, lógicamente, se determine claramente que está incapacitada, pero que la figura que tienen que elegir es la del curador y no la del tutor, pues según el grado de discernimiento, como se comentaba anteriormente. Normalmente siempre en la sentencia me suele poner todo a lo que yo estoy capacitado, pero subsidiariamente en la curatela, si no me lo dice en la sentencia, pues iré a la tutela. Por eso me valen cosas de una y otra, aunque siempre teniendo claro cuáles son los conceptos
diferenciadores de una y de otra. Bueno, y luego los pródigos. El hijo pródigo, que todos conocemos la parábola del hijo pródigo. Bueno, pues efectivamente algo tiene que ver la parábola, y es que aquellos menores que, como el hijo pródigo que se fue, se lo gastó todo y luego vino a su padre y decía, ay, mira, que pobre que soy y estoy arrepentido. Bueno, pues en este caso, los pródigos pues que de forma habitual ponen en riesgo todo su patrimonio de forma injustificada, pues lógicamente necesitan un curador. A ver, tipos de curatela que existen. Existe la curatela propia y la curatela impropia. La curatela propia se da para las figuras de la emancipación, el beneficio de la mayoría y de los pródigos, ¿vale? Y la curatela impropia se da para el tema de los incapacitados. Pero bueno, esto a efectos de que sepáis que hay dos tipos de curatela, pero vamos, las maneras de funcionar una y otra es exactamente igual. Luego, ¿qué pasa con los actos jurídicos realizados sin la intervención del curador? Es decir, viene la persona que es curatelada y viene a realizar un acto que en realidad no puede ejercer por sí misma sin haber intervenido el curador, y entonces, pues, ¿este acto es válido? ¿No es válido? ¿Podría ser válido? ¿Cuándo podría ser válido? Bueno, pues muy fácil. En primer lugar, es un acto que puede ser impugnable, y puede ser impugnable con una acción de anulabilidad. Y para ejercer esta acción de anulabilidad tengo un plazo de 4 años. Es decir, el curador, después de haber realizado esa acción, que en realidad tenía que haberse ejecutado con el consentimiento del curador o bajo la dirección del curador, debería, poco después, confirmar esta acción ejercitada. Y si no se hace, lógicamente, pues la acción de anulabilidad tendrá prosperabilidad. Bueno, muy sencillo. ¿Cómo se constituye la tutela? Pues muy parecido a la tutela. Se hace por vía judicial, se puede también hacer de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal, lo hacen también como en la tutela, primero los parientes allegados, y también, bueno, pues si incluso hay personas que se tiene conocimiento que deberían ser curadores, bueno, pues se debe poner en conocimiento del juez y al fin y al cabo, pues someterse a este procedimiento para finalmente ser designados dentro de las órdenes de prioridad establecidas. Respecto a la tramitación del expediente, pues muy sencillo también. Bueno, por supuesto, se solicita, se aporta al juzgado, se aportan los documentos pertinentes, incluso tener en cuenta que en el caso de que haya un acta, o sea, el acta de últimas voluntades y la herencia, en el caso de que haya testamento, se debe aportar también al procedimiento. Luego también, una vez que ya ha sido designado curador y tutor, se debe inscribir, aunque se suele hacer de oficio, en el registro civil. También se tiene que hacer un inventario de los bienes, también se hace un balance del patrimonio anualmente. También pueden ser retribuidas, como pasaba en la tutela, si el patrimonio lo permite y si lo concede el juez. Y al fin y al cabo, bueno, pues todo este tipo de cuestiones son ya parecidas y ya os las he comentado, así que no voy a repetir. Y pasamos a la tercera figura, que es la guarda de hecho, que a mí me parece importante porque como que le da sentido a todo, a todas las situaciones que pueden
la guarda de hecho se regula en el artículo 303 y 304 del Código Civil, solamente en estos dos artículos, para todos los artículos que hay respecto a las otras dos. Bueno, y para encajar claramente en qué consiste la guarda de hecho, bueno, pues os lo voy a leer, pero para que lo entendáis, así masticándolo despacito. Bueno, a instancia del Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal es aquella persona, los casos de familia como los que nos encontramos, son los que velan por los intereses pues, de los menores o de los incapacitados, ¿no? El defensor judicial es aquella entidad que se encarga de defender los derechos de la ciudadanía y, por supuesto, de los menores. Bueno, pues a instancia de los menores incapacitados, a instancia del Ministerio Fiscal, el sometido a guarda o cualquiera que tenga interés legítimo, el juez, cuando tenga conocimiento de esto, podrá requerirle para que informe de la situación del sujeto, de sus bienes, de la capacidad y de las acciones que haya realizado. Es decir, en cuanto se tenga conocimiento que hay una situación de guarda de hecho, el Ministerio Fiscal puede requerir, y el juez, el Ministerio Fiscal de oficio o el juez puede requerirnos para que hagamos un informe sobre cuál es la situación física, personal y todos los bienes y toda la situación psíquica y mental de la persona que estamos guardando. Y sin más dilación deciros una cosa, en cuanto hay un guardador de hecho, todo lo que se persigue por parte de la ley es iniciar los trámites para que se encuadre en la figura correspondiente, ya sea la tutela o la curatela o el defensor judicial, ¿vale? Entonces, casos en que se puede dar la guarda de hecho, para que os vayáis familiarizando. Bueno, pues siempre y cuando haya una persona que realice funciones que no estén formalmente designados. Es decir, no hay sentencia alguna que me haya dicho que yo soy guardador de hecho. Nada. Bueno, casos particulares que se pueden dar. Bueno, o no tan particulares. Directores de centros donde los incapaces pueden estar encontrándose en internados. Bueno, pues se da la situación, fijaros, que puede ser compatible la situación o sea, una tutela y un guardador de hecho, porque cuando hay personas que están internadas, los responsables de esos centros son los que se encargan en ese momento de velar, de hecho, por esa persona y porque no le pase nada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es curioso, pero se permite y se comenta en la doctrina y la jurisprudencia la compatibilidad de estas dos figuras. Luego, por otra parte, deciros que bueno, el alcance de la guarda de hecho es que no se define claramente en la ley. No se define en la ley y entonces no se dice, por tanto, claramente si va enfocado al tutor, al curador o al defensor judicial. Entonces esto crea una especie de inseguridad jurídica porque la verdad es que cuanto más desarrollada está la norma y la jurisprudencia que la debe acompañar, pues más claramente luego podemos apoyarnos de esos puntos que no hay otros para demostrar en realidad lo que consideramos que son nuestros derechos. Bueno, pues no se establece claramente nada al respecto de esto. Entonces, claro, sí que es cierto que la doctrina divaga mucho entre una parte, entre otra, pero al final no hay nada claramente determinado. Entonces, bueno, pues el Código Civil impone al guardador muchas veces la obligación, por tanto, de promover la tutela, porque si no lo hago, puedo incluso responder de una indemnización de daños y perjuicios al presunto incapaz por el retraso.
ya centrándome en que soy guardador, vale, puedo ser guardador, pero si tengo que iniciar los trámites de la tutela, lo tengo que hacer. No tengo que estar con dilaciones indebidas para que finalmente no se haya hecho el trámite pertinente y al final se puedan ocasionar consecuencias que a lo mejor no se hubieran ocasionado de otra manera. Entonces, esto sí que lo contempla claramente la ley. Si no se hace lo que se debería, siendo guardador de hecho, las indemnizaciones que pudieran surgir, de ellas responde el guardador, ¿vale? Pero luego también, por último, quería comentaros dentro del guardador de hecho, bueno, por último o por penúltimo, cuáles son las funciones principales del guardador de hecho, que son las medidas de control y de vigilancia. Mientras que estoy iniciando todos esos trámites para encuadrarlo en la vía jurídica adecuada, bueno, pues tengo que, me van a requerir para hacer un informe. Este informe va a ser fundamental. Tengo que hacer también un inventario, una situación clara de la persona y de sus bienes. Y bueno, pues incluso puede pasar que, muy interesante, puede pasar que la situación sea tan urgente que antes incluso de que el juez resuelva sobre el informe, se deba adoptar una medida porque en caso de no adoptarse en ese momento determinado puede ser más perjudicial y hay veces que la urgencia de los procedimientos me hacen que me salte estos trámites, ¿no? Y bueno, pues al fin y al cabo, saltarme estos trámites tienen el objetivo principal de, pues, proteger al guardado. Siempre con esta intención podré moverme por un camino u otro. Y vamos al tema de la responsabilidad del guardador de hecho, que se centra en tres puntos principalmente. Bueno, por un lado está proponer la tutela, como os he comentado. Como ya lo he comentado, no lo voy a repetir. Por otro lado está la responsabilidad de este guardador por realizar acciones indebidas. Es decir, si yo como guardador gestiono mal el patrimonio del guardado, pues al final también tendré que responder de mis actos ocasionados, ¿vale? Y luego, por último, y también muy importante, sobre todo para vosotros que me hicisteis muchas preguntas sobre este tema, el tema de la responsabilidad cuando, bueno, pues se cometen actos delictivos. Bueno, ¿qué ocurre si el incapaz habita en compañía de un tercero que ejerce una guarda de hecho sobre él? Es decir, hay tutor. El tutor no vive con el guardado. Pero resulta que esta persona, aparte de tener un tutor, tiene un guardado y vive con el guardado. Entonces, fijaros que os he dicho anteriormente que tendría que responder con sus propios bienes. Pero es que también os he dicho que no hay claridad a este respecto. Yo, que soy abogada y tengo que llevar un asunto de este tipo, pues me voy al artículo 1903 del Código Civil y lo que dice este artículo es que se refiere claramente la indemnización a los tutores y a los curadores, pero no se refiere para nada a la guarda de hecho. Entonces, siempre hay, pues nada, las argucias y las buenas defensas de los abogados que al final, pues, tenemos que estudiar caso por caso y concretamente, pues, los aspectos y los resquicios que nos permite la ley. Bueno, también deciros que cada caso debe ser valorado siempre poco a poco y centrándonos en la situación concreta para al final enfocarlo de la mejor manera posible. Bueno, como os he comentado también, voy a hablar de varios ejemplos que pueden ser de vuestro interés. Por un lado, el tema de unos progenitores que quieren expulsar
de su domicilio a un familiar que es mayor de edad y altamente conflictivo. Supongo que siempre habréis conocido a gente que está en esta situación o a lo mejor la habéis sufrido vosotros en vuestras propias carnes. Bueno, pues en este caso concreto se trata de una chica mayor de edad que tiene atemorizados a sus padres, vive en su habitación, que es como su zulo particular, no se puede acceder a él, la situación es insostenible y los padres viven atemorizados y quieren ver si la pueden expulsar del domicilio. Lo intentan, pero al final no lo consiguen porque no se consigue probar la situación de incapacidad, intentan incapacitarla, pero no consiguen incapacitarla. Ella, como era, ostentaba todos los derechos para pedir toda la información pertinente, pues no se entregan las pruebas y por parte de los padres, su defensa no solicita por vía judicial el informe para poder acceder, para poder saltarse, por así decirlo, a las chicas y al final obtener las pruebas requeridas. Para que veáis lo que es una buena defensa o una mala defensa. Pero bueno, en este caso no se consiguió incapacitar a estas chicas, entonces, bueno, siguieron por tanto las disputas y entonces se ofrece una doble solución, pero una es más próspera que la otra. Por un lado, ir por la vía penal para solicitar una orden de alejamiento y acusarla o denunciarla por un delito de violencia doméstica y pedir una pena de alejamiento. Pero claro, ¿esto qué inconvenientes tiene? Pues tiene el inconveniente de que esto es temporal. Con lo cual, cuando pase la medida de alejamiento, pasen los 2 años que me han puesto de medida de alejamiento, todo vuelve a donde estaba. Con lo cual, es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Yo esta solución tampoco la veo muy certera. Y es que un desahucio por precario, es decir, intentar echarla de allí. Porque en realidad está habitando en una vivienda de forma indebida. Pero, claro, como resulta que ella podría alegar lo que viene siendo, ella podría entablar una acción de demanda de alimentos y se le podría conceder en lo que sea exhaustivamente enfocado al sustento y a la habitación. Entonces esto tampoco, con esto tampoco obtendría yo nada. Bueno, siguió pasando el tiempo, los enfrentamientos fueron cada vez a más y ya estoy terminando, fueron cada vez a más y entonces ¿qué pasó? Pues que vino la policía y al final pues se la internaron en un centro y gracias a este internamiento en el centro y haberse tomado la medicación que debería haberse tomado, porque en realidad esta chica estaba para tomarse X medicación, pues enfocarlo para, bueno, dependiendo del caso con el que nos encontremos, en este caso para la tutela, para la curatela, perdón, pero también podría ser para la tutela según el caso concreto. Pero bueno, con esto lo que quiero comentar es que a lo mejor a través de la lucha, fijaros, sí que se llegó a conseguir algo. Entonces, si no es hoy que no lo he conseguido, a lo mejor dentro de 6 meses puedo conseguir otras cosas. Entonces, con esto quiero daros un mensaje de esperanza y que no os desaniméis, sobre todo si estáis pasando por una situación complicada. También quería comentaros el caso que os he dicho de la falta de rendición de cuentas de un tutor por parte del incapaz. Bueno, pues en este caso resulta que los hijos, o sea, había un padre que está incapacitado, la madre que era su tutora, es decir, su mujer era su tutora, y los hijos ven que la madre no está presentando las cuentas pues debidamente. Entonces, bueno, también se puede trasladar a la situación concreta vuestra, ¿no? Pero al hecho al que me quiero dirigir es al de la falta de presentación de las cuentas anuales. Bueno, pues esos hijos estarían capacitados para intervenir
en la vía judicial y exigir a esa madre las responsabilidades pertinentes por no haber presentado debidamente las cuentas e incluso estar haciendo un uso indebido del patrimonio de su tutelado. Y por último hay otro ejemplo que quiero comentaros y es cuando un incapacitado bueno, pues está en una situación tal que debería ser ingresado en un centro especializado con unos cuidados determinados. Bueno, pues en este caso sí que se consiguió internar a esta persona a través de sus familiares y bueno, pues deciros que cuando se da una situación súper urgente, hay un procedimiento muy urgente para tomar decisiones. Es decir, primero el médico lo interna y después, en las 72 horas siguientes, es el juez el que tiene que ratificar la decisión adoptada por ese médico. Bueno, pues 1 hora hablando. Espero que os haya quedado claro. He intentado ir lo más lenta posible porque comprendo que son muchos conceptos que son muy densos y que a lo mejor hay cosas que no os quedan claras. Supongo que tendréis casos particulares, vamos, muchísimos, pero bueno, yo quería sobre todo esclarecer lo que es la norma y luego dentro de la norma ya pues hay que ir caso por caso porque cada caso es un mundo de verdad. O sea, yo de todos los casos que he llevado no me he encontrado uno igual que otro, y llevo ejerciendo un montón de tiempo y es que aunque sea un tema de un divorcio, de verdad, es que no hay con la cantidad de personas que somos diferentes, pues así de diferentes son los procedimientos judiciales. Estáis sin sonido, Nati. No, tienes que ponerte el sonido tú, cariño. Arriba. Vale, ya. No, abajo en ya, activar. Ya. Abajo a la izquierda. Ya. Pensaba que me lo tenía que poner Antonio. Puedo contar, bueno, pero no tanto. Bueno, pues muchas gracias, Irene. Hay aquí algunas preguntitas que en el chat. ¿Da tiempo a contestar algunas preguntas, Irene? Claro. Vale, entonces las voy a leer o las puedes leer tú también, o las ves tú, ¿no? Mira, aquí están. Y después, si alguien necesita preguntar algo, pues que lo diga. ¿La curatela puede solicitar sin informe de incapacidad? Normalmente siempre se pide informe de la situación de la persona, sea en situación de incapacidad o no sea en situación de incapacidad. O sea, el tema de la incapacidad en la curatela está... o sea, es que fijaros una cosa, normalmente la incapacidad lo normal es conceder la tutela. Pero para conceder la curatela tiene que atenderse al grado de discernimiento. Si yo no entrego ningún informe en el que se pueda atender a ese grado de discernimiento para obtener esa curatela, lógicamente la prueba queda inconclusa. Entonces, mi opinión es que no me lo van a aceptar. Ahora, también es cierto que los procedimientos de familia no son procedimientos civiles especiales. Si no lo tengo en ese momento, a lo mejor puede ser que lo tenga más tarde y puede ser que lo pueda aportar posteriormente en el procedimiento. No lo presente con la demanda, sino que lo pueda presentar después. Porque los procedimientos civiles normales, cuando yo presento una demanda, tengo que presentar todas las pruebas. Y si no he presentado todas las pruebas y se me olvida alguna, ya luego no puedo hacer nada para aportar lo que debí haber aportado. Pero en los procedimientos de familia que son especiales,
sí que se puede. Entonces, lo que yo recomendaría, si no puedo tenerlo en ese momento, es después. Pero sin informe yo lo veo complicado, lo veo muy complicado. A ver, ¿el curador también tiene responsabilidad civil sobre los actos del incapacitado como en la tutela? Sí, sí. Esto es como en la tutela. De hecho, es que la diferencia entre el curador o sea, entre la tutela y la curatela es claramente una cuestión de capacidad. Pero al fin y al cabo tienen los dos la misma esencia. En uno se protege más y en otro se protege menos porque la otra persona tiene más capacidad para distinguir y para discernir. Pero al fin y al cabo es lo mismo. A ver, estupenda presentación, muchas gracias. Muchas gracias. Con una discapacidad del 60%, pero sin incapacitación. O sea, en este caso hay incapacitación, pero no muy alta. Empieza a ser alta, con un 65 y empieza a ser alta. ¿Un chaval puede ser considerado inimputable en un delito? A ver, depende del caso concreto. Depende del caso concreto, porque como se han sucedido las actuaciones, realmente aquí lo importante para determinar que es inimputable es la prueba que yo aporte en la que se determine que no soy, y el informe forense, que no soy dueño de mis actos. O sea, no por tener un 66 ya soy inimputable, no. Es que hay que ir al hecho concreto y a esa persona concreta. O sea, yo he visto situaciones muy dispares bajo las mismas premisas, porque hay muchos tipos de discapacidad diferentes, como bien sabéis. Lo que sí que podría en este caso es atenuar el delito, considerando esta discapacidad. Para eximir, tiene que quedar muy claramente demostrado. El Código Penal lo permite, pero tiene que quedar muy claramente demostrado. Pero para atenuar es más fácil. Ya no hay más. Bueno, pues abrimos turno de preguntas. Si queréis abrir los micrófonos y así no sentir que estoy, no sé, me siento ahí como que estoy sola pero acompañada, una cosa ahí extraña. Irene. Sí, hola Manoli. Soy Manoli. Mira, me pongo también la cámara para que nos veamos. Digo, mira, te voy a hacer una pregunta sobre la curatela, bueno, o la tutela, pero me interesa más concretamente la curatela. A ver, siendo mayor de edad, ¿es más difícil que si lo haces siendo menor de edad? Si lo consigues judicialmente, ¿me entiendes? Da igual. Da igual. El proceso es igual de complicado y de... Da igual. Es que había habido por ahí que todos los casos, cuanto antes lo hicieran mejor... Para los casos de la minoría de edad, pues se requieren unos requisitos y para el caso de mayor de edad se requieren otros, pero en realidad el procedimiento es el mismo. Y de verdad, aunque sea reincidente, pero caso por caso. Ya. Venga, gracias. No tiene por qué. Vale, es que había oído que si eras menor de edad era más fácil hacer estos trámites que cuando llegan a ser mayor de edad. Pero como tú dices, por ejemplo, el caso de la curatela, como depende de las dificultades que tenga, tienes que llegar a un grado, como yo digo, de madurez para ya estar seguro de las dificultades que tiene realmente. Por eso te lo preguntaba. Claro, vale. Es que, por ejemplo, en el caso de un menor cuyos padres han fallecido, claro, o que simplemente no pueden ejercer la representación de su hijo, pues claro, en ese caso a lo mejor es más fácil obtener que a lo mejor en un caso de una incapacidad con un grado de discernimiento ahí en su grado límite. Claro. Entonces, tú oyes que es más fácil en un caso o en otro, pero es que las premisas de un caso y otro son totalmente diferentes, ¿entiendes? Sí. Entonces, claro, te voy a decir yo, el procedimiento es exactamente el mismo, pero el caso cambia. Vale, gracias. A ti.
¿Alguien más quiere preguntar su caso personal o algo que no haya entendido o no se le haya quedado claro? A mí no se me ha quedado claro el tema del procedimiento urgente. En un Esto caso último que he superurgente. dicho, lo último que he dicho, el urgente. Efectivamente. En el caso superurgente, por ejemplo, de que los padres se ven amenazados en su propia físicamente por el menor de edad, por ejemplo, ¿qué se podría, pero no con una discapacidad muy grande, un 38%, por ejemplo, un 33%? ¿Hay el procedimiento? ¿Cómo sería? Porque yo llamo al 112, yo voy a salud mental. En salud mental no se enteran de nada, Es porque que, los psicólogos de salud mental no están preparados y no saben lo que es el SAF, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de la mayoría de los que estamos aquí hoy. ¿Cuál sería cómo tendría que actuar? ¿A quién tendría que ir primero y bueno, cómo? lo que tú me comentas, Nati, es claramente un caso de lucha, y para esto están estas asociaciones, porque una cosa es lo que establece la ley y otra cosa es lo que al final yo consigo y los medios que tengo. Entonces, lógicamente, si sucede un caso como el que estás comentando tú o parecido al que he comentado yo, tengo que ir a la policía, tengo que intentar demostrar que efectivamente esa persona no era dueño de sus actos, tengo que aportar toda mi documentación. Que no lo consigo, luego tengo que intentarlo otra vez, porque lógicamente no va a ser la única vez que me va a pasar esto. Si he tenido un episodio violento, voy a tener otro dentro de 3 semanas, seguro. Entonces, tenéis que saber que existen casos muy urgentes, a lo mejor casos que el juez determina que sí que existe esa urgencia. Hay casos que a lo mejor actualmente se consideran que están en el límite y cuesta mucho más trabajo. Ahora bien, eso no quiere decir que no se siga intentando, porque si tú lo intentas la tercera vez, después de haber tenido ya unos antecedentes, eso también te da pie como prueba a demostrar que efectivamente tú llevabas razón. Entonces, lo que a lo mejor no puedo demostrar hoy, lo puedo demostrar mañana. Pero tengo que denunciar y tengo que denunciar y tengo que luchar. Porque si no, si las cosas están muy en el límite, al final, a base de... Entonces tú aconsejas denunciar una vez a la policía, denunciar 2 veces, denunciar 3 veces cada vez que ocurra, para que al final se tenga en cuenta y el juez pueda decidir llevar Sí, al chico o la fijar chica este caso, centro. claro. En este caso, fijaros que al principio no se le concedió una incapacidad, pero al final sí que y tampoco querían darle ni una tutela ni una curatela, pero al final se consiguió una curatela. Bueno, pues todo eso se ha hecho a base de lucha y de ir y de ir y de ir. Que la gente no tiene recursos suficientes para contratar un abogado de oficio. El abogado de oficio sirve también para estas cuestiones. Yo puedo acudir a un abogado de oficio para todo, incluso para estos temas. Además, en Murcia, bueno, y en cualquier ciudad de España, hay distintos turnos determinados. O sea que hay turnos de familia perfectamente capacitados para realizar este tipo de procedimientos. ¿Que es penal? Pues también hay para eso. O sea, que luchemos, es mi conclusión. Entonces, el tema sería, si no sabemos exactamente cómo actuar, coger un abogado de oficio que nos diga lo que tenemos que hacer Sí, en cada caso y que nos claro, lleve el tema para... porque se supone que los abogados de oficio que están en el turno de familia, pues tienen que estar especializados en este turno. Y si no, pues exigir las debidas responsabilidades de aquel abogado al que yo tengo que acudir. O sea, un abogado tiene unos deberes deontológicos que le sustentan. Entonces, exigir nuestros derechos, que eso sí que no nos lo va a quitar nadie.
Yo entiendo que es muy importante el diagnóstico, ¿verdad? Porque Sí, eso de alguna forma nos va a dar un tipo de incapacidad y va a favorecer cualquier acción que podamos ejercer. Uno de los y problemas que se nos plantea con el SAF, Irene, es que precisamente aquí en Murcia en el año pasado se ha conseguido meter como un problema de salud mental, pero hasta el año pasado ni existía como tal. Y en el resto de España, no sé en qué sitios en particular estará ya introducido como una enfermedad o un trastorno que produce discapacidad mental, pero en la mayoría de los sitios no. Entonces es uno de los grandes problemas que se nos presenta a la mayoría de los padres para conseguir ese diagnóstico del SAF. Y del SAF todavía existe esa posibilidad porque si tienes constancia de que la madre bebió en su momento, puedes ir más adelante. Pero cuando no se tiene esa constancia, el TEAF es muy complicado de conseguir y conseguir una discapacidad en condiciones para nuestros hijos es muy complicado. La verdad es que tenemos un trabajo enorme por ahí, por delante, porque esa es la primera base, entiendo yo, que tenemos para poder conseguir el objetivo de una tutela, una curatela o cualquier opción de tener menos sí, responsabilidad sobre los actos de nuestros hijos. sí. Pero mira, yo con lo que has comentado me quedo con dos cosas. Una, que se ha conseguido dar un paso y siempre después de un paso hay otro, y es empezar a considerar que hay un problema de salud mental. En cuanto tú ya has puesto la primera semilla de que hay una cuestión de salud mental, ya puedes ir ahondando sobre ese camino. Y, y luego también el tipo de informe. Es que no es lo mismo no estar encima del informe y dar el follón, dicho así claramente, para que en el informe conste lo que realmente existe, que confiar en el que el médico pertinente va a hacer el informe de forma adecuada. Porque hoy a lo mejor ese día está cansado, o a lo mejor ese día tiene millones de cosas que hacer. Entonces, para eso estamos nosotros, que somos los realmente interesados en realizar ese seguimiento. O sea, que básicamente lo que hay que hacer es conseguir, en función de lo que estamos padeciendo, lo que estamos sufriendo, de lo que sabemos de nuestros hijos, hay que conseguir que el informe que nos vaya a suministrar el médico, el psicólogo o quien corresponda, vaya en función real de lo que nos está ocurriendo en las familias. Sí, porque es una No prueba cejemos, fundamental. no cejemos en la idea de que nos digan, lo digo porque nosotros mismos cuando la primera vez que fuimos a salud mental con nuestra hija para ver el tema del diagnóstico y para ver el tema para ver el tema de la incapacidad, nos dijo que nosotros lo que necesitábamos, Nati, como nos comentó, necesitábamos una super nani, como como la de la televisión, que nos quedamos de piedra. Digo, después de lo que hemos trabajado, de todo lo que hemos hecho por nuestra niña, porque evidentemente perfectos no somos ninguno, pero yo creo que todos hacemos todo lo posible por sacar adelante a nuestros hijos. Pero que me digan que necesito una super nani, que para mí es un efecto televisivo más que una realidad palpable, me dejó de piedra, de verdad. ¿Eh? Aquella persona. Sí, bueno, y supongo que tampoco sería plato de buen gusto. No, no, no. Pero es que te quedas aplanado completamente. De repente le estás intentando explicar las características que tiene tu hija, las dificultades que tiene día a día, tanto desde el punto de vista psicológico, sociológico, de entendimiento, y que te venga diciendo que igual lo que tú no has puesto todos los medios a su alcance, pues es una cosa tremenda. Sí, La verdad sí, es que sin duda. hay poca empatía muchas veces por los psicólogos, Sí, igual sin por el duda. trabajo que tienen, el efecto de tener que estar escuchando siempre los problemas de los padres, pero es que lo que hay que hacer es insistir, insistir hasta conseguir lo que realmente quieres, y la gente al final termina dándose cuenta de lo que tú estás viviendo, e insistiendo, insistiendo, terminan por lo menos haciéndote caso, por lo menos Sí, igual te sí, hacen el sí, informe sí, diciendo, sí. mira, te lo hago por no Sí, sí, escucharte más. sí, 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 sí. Por obstinado. Correcto, correcto. Muy bien. Pues, Bueno, ¿tiene alguien alguna preguntita más? Pues yo voy a hacer otra pregunta, ya que pues estamos. nada. Porque has comentado antes, con el efecto de la responsabilidad en los padres, que el hecho de que conviva con la familia es óbice para que esa responsabilidad tenga un mayor calado, ¿no? Dentro de la actuación que tiene el hijo o la hija en la sociedad, ¿no? En su vida cotidiana. Pero claro, hay muchos hijos de estas características
que están conviviendo con los padres, pero no de forma continuada, es decir, van y vienen, igual están una semana fuera, están 10 días fuera, después vienen, porque ha llegado un momento en el que no son independientes como tal, pero no quieren tampoco vivir en casa. Lo digo porque tenemos alguna familia con esas características de chicos que están y no están, y claro, y es que son chicos con Vamos a problemas ver. que terminan con problemas judiciales, y la responsabilidad de los padres en esos casos, lo Si que yo fuera, comentabas, perdona, sí. sí, mira, si yo fuera el padre, intentaría demostrar que no estaba conmigo en ese momento y que, porque si te das cuenta he dicho dos cosas, el tema de que iban con los padres y la diligencia de un buen padre de familia y que yo he hecho todo lo posible por evitar el daño. Entonces, voy a intentar demostrar que no está viviendo conmigo en ese momento determinado. Y voy subsidiariamente a decir que yo siempre con esa persona he intentado educarla, llevarla al psicólogo, llevarla al psiquiatra, llevarla a X sitios para evitar que tenga ese tipo de comportamiento. O sea, que yo como letrada me ceñiría expresamente a eso. Ahora bien, si yo soy la parte contraria, entonces, ¿qué diría? Que realmente se considera que una persona ya no vive cuando ya no hay absolutamente nada en la vivienda, o que hay cosas pero que no están, lo que viene siendo cuando uno se independiza y hace su mudanza, ¿no? Entonces, bueno, pues servida la polémica está, pero esto es un ejemplo de cómo se defiende al final un caso en los tribunales, porque es que ¿y si a lo mejor está un mes fuera y no está 10 días? Sí, ¿Se en consideraría el que ya no está caso, viviendo con ellos? en el caso que te digo, es que incluso cuando comete el delito, cuando hace una acción inapropiada, es cuando muchas veces vuelven a casa, porque es donde se sienten más seguros. O sea que precisamente podría darse ese caso. Pero vamos, en particular, en este caso que te digo, el chico creo que está ahora está en la cárcel, y los padres han podido solventar todo el problema de responsabilidad con respecto a ello, puesto que Claro, ya lo hace de forma continuada. Es un poco lo que decías antes, que como la justicia evidentemente tiene muchos vericuetos, es muy compleja, pero que siempre que tú puedas demostrar, y debe ser tu obligación, que has puesto todos los medios a tu alcance, los jueces tienen que entender, evidentemente te puede es que quedar yo algo de puedo responsabilidad, demostrar, pero tienes que intentar demostrar y poner todo de tu parte en ese sentido. Y te digo, en este caso, los padres han tenido que responder frente al juez, pero no han tenido una responsabilidad directa por los actos de este claro, yo tipo. lo que recomiendo desde aquí es que, ya que sé que me pueden pasar X cosas y que por suerte o por desgracia a lo mejor tengo que iniciar alguna acción legal, esté preparada para guardar todas las pruebas que puedan interesarme. A lo mejor no tengo que utilizarlas, pero a lo mejor sí. Entonces, sabiendo algo o que estoy en situación de peligro o en una situación previsible de peligro, pues bueno, cuando veas las barbas de tú, pues estate atento. Nosotros particularmente no tenemos ese nivel de problema con nuestra hija, pero sí que te digo que guardamos cada uno de los problemas en los que tiene con chicos o diferentes circunstancias, lo guardamos porque, aunque solo sea como hay que cada 2 o 3 años hay que ir a discapacidad para que te la vuelvan a Informe, otorgar, sí. pues todos estos datos que tú puedes suministrarles te viene bien. O sea que es conveniente que guardemos todo este tipo de Sí. comportamientos anómalos que hacen nuestros hijos, lo guardemos y los tengamos documentados de alguna forma, como decías, ya sea a través de los WhatsApp, a través de cualquier documento que pueda ser interesante, porque más tarde o más temprano lo podemos utilizar. Y a los psicólogos siempre, cuando traten a los chicos, siempre les puede venir bien Claro, siempre es saber más fácil de cómo... diagnosticar también. Porque normalmente ven a los hijos, pero también ven a los padres. Entonces, claro, es mi momento también. Pues nada, Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, Irene, agradecemos mucho que hayas estado esta mañana con nosotros y que hayas hecho, bueno, pues todo lo posible para que aclararnos la situación
Y bueno, si a algún padre le ha quedado alguna duda, se puede poner en contacto con Irene, ¿vale? Me lo decís, os paso su teléfono, o si tiene algún problema y queréis que Irene pues lleve el caso o lo que sea, pues me lo decís, os doy el teléfono de Irene y ya está. Y estamos intentando pues hacer todo lo que podemos para ayudar según van surgiendo los problemas y lo que nos pedís. Todos los meses tendremos una videoconferencia sobre algún tema específico. Solo me tenéis que decir qué es lo que más os interesa y intentaremos dar respuestas de qué es de lo que se trata, de que nos ayudemos entre nosotros, ya que pasamos situaciones difíciles y muchas veces no sabemos qué hacer. Gracias, Irene. Muchísimas gracias A vosotros. por Lo todo, que une por hace la estas 2 fuerza. jornadas y 2 videoconferencias Gracias. que Muchas nos has gracias. hecho gratuitamente Gracias. y muchísimas gracias. Y gracias a todos por estar aquí esta mañana. Y hasta Gracias. luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Irene. Vale, hasta luego y buen fin de semana a todos. Lo mismo. Adiós. Antonio, yo